Estaba aquí sentado grabando algunos anuncios y dije, bueno, ¿por qué no grabo un video para YouTube? Esto es 100% orgánico. Quería hablarte de algo que he venido estudiando en los últimos días en la Biblia y es el libro de Job. En la aplicación YouVersion hay unos devocionales y entré en un devocional, déjame que quiero mostrártelo. Entré en un devocional que se llama Libros Sapiensales. Así es, mira, ahí está, vengo desde hace varios días estudiando esto, los libros sapiensales. Son como los libros de sabiduría de la Biblia y yo de forma, pues, digamos más por disciplina que con algún tipo de expectativa, empecé a estudiarlos. Y el primer libro que empecé a leer es el libro de Job. Es una historia que yo ya había escuchado, que yo ya había leído. Yo me he leído la Biblia completa, pero esto es un libro con tanto conocimiento y con tantos datos que hay que estudiar de forma frecuente, no es hacerlo una vez y ya. Y el libro de Job ya lo había leído, pero en otro momento de mi vida, no en el momento por el que estoy atravesando actualmente. Job era una persona que era como, más o menos empieza así. Está Dios con todos sus ángeles en el cielo y llega el viejo Lucifer, el viejo Lucy, y le dice como que le invita a poner a prueba a Job. No recuerdo, no me pidas que te diga de memoria los versículos porque no me los sé, pero la conclusión es esa, que pusiera a prueba a este hombre, que era un hombre justo, que era un hombre que le alababa, que era un hombre que no le iba a fallar. Y Dios decidió ponerlo a prueba en su inmensa sabiduría, no me pregunten por qué, pero en un chasquido, fue en un solo instante, la vida de Job prácticamente se acabó. Murieron sus hijos, se incendiaron sus casas, se robaron su ganado. Era multimillonario, haz de cuenta Elon Musk, pero así, de un momento a otro, toda su vida se acabó, todo se terminó, todo quedó absolutamente destruido. Y él, cuando perdió todo, jamás, o por lo menos en ese momento, nunca habló mal de Dios, siempre lo siguió glorificando. Pero bueno, eso fue cuando había perdido las cosas materiales. Cuando perdió a sus hijos y perdió a su esposa, también lo glorificó, pero luego lo enfermó. O sea, mira, aquí no dice el diablo enfermó a Job. Aquí la Biblia dice que Dios permitió todo esto. Bueno, sí fue el diablo, pero Dios lo permitió. Dios dejó que él fuera y hiciera de todo, pero le dijo, pero no lo mates. O sea, puedes hacer todo en contra de él, pero no lo mates. Esa es exactamente la instrucción que le da, no acabes con su vida. Y lo enfermó a tal punto que, Job, lleno de llagas, dolor en el cuerpo, en la calle, después de haber sido el más grande y conocido, un millonario justo, fiel a Dios, quedó en la cochina calle, pero enfermo, leproso, con llagas, le picaba la piel, su esposa lo vio y le dio asco. Imagínate la situación más paupérrima, esa era la situación que estaba viviendo Job en ese momento, una situación de decadencia completa y absoluta. Y en ese momento, Job empezó a juzgar a Dios. Job empezó a hablar mal de Dios. Empezó a decir que Dios era injusto, empezó a decir que él que era perfecto prácticamente, que él que nunca hacía nada malo. Y es que en la misma Biblia dice que él no hacía nada malo. Dios mismo lo dijo al principio y permitió que el diablo lo pusiera a prueba para ver si Job no dejaba de agradecer, para ver si Job no dejaba de glorificar a Dios. Y cuando ya Job estaba en esa situación de decadencia absoluta, en ese momento se puso en contra de Dios. Empezó a decirle que Dios era injusto, que le dejara presentar sus argumentos. Y mira, fueron 30 capítulos. Por ahí 30 capítulos de Job maldiciendo, quejándose. Los primeros capítulos yo era como a favor de Job, como que
no, pues, o sea, tiene razón, él no hizo nada y mira, pero ya después la forma en la que se puso en contra de Dios y se quejaba y demás, dije, esto aquí va a haber una gran lección, aquí de verdad va a haber una gran lección. Y pensando en esto, en mi día a día, incluso lo hablaba con mi esposa en estos días, esto nos deja una gran enseñanza, o sea, Job vivió esto para que todas las personas que leamos la palabra recibamos una gran enseñanza, incluyéndome, porque inconscientemente puede que en algún momento me haya creído como Job en sus mejores tiempos. Soy una persona abundante, millonaria, súper bendecida en todos los sentidos, tal cual como era Job. Mi esposa, mi hijo, mi familia, una familia grande, unida. Disfrutamos de mucha abundancia y prosperidad, pero sobre todo, así como Job, soy una persona que no dice mentiras, soy una persona que paga sus impuestos, soy una persona que no es infiel a su esposa ni siquiera en su mente, que da gloria a Dios por todo, o trato de hacerlo, al punto que esto puede hacerte sentir perfecto, involuntariamente. O sea, de verdad que yo venía sintiéndome demasiado bien o muy cómodo, principalmente por las acciones que tomaba, porque nadie me podría juzgar. Obviamente cometo errores como toda persona, pero por lo general sentía que todo lo estaba haciendo bien. Y cuando me doy cuenta de todo lo que le pasa a Job y de todas las quejas que tenía Job ante Dios, de verdad que caí en cuenta de algo, y es que la Biblia lo dice, no hay justo sobre la tierra, y es que yo no era una persona justa. Empecé a ser mucho más consciente de todos los grandes errores que cometo a diario, como también esos pequeños errores que día a día se filtran y se permean en mi vida. Y me di cuenta, al igual que Job, más adelante, de lo mal que estoy, de lo pecador que soy, de lo vulnerable que soy, de lo humanamente imperfecto que soy y de la gran necesidad que tengo de Dios. Dios es tan misericordioso que en su grandeza habla con él. Dios habla con él, con un hombre. Antes de Jesús, en el Antiguo Testamento, le dice: ¿dónde estabas tú cuando puse los mares en su lugar? Cuando creé este animal, cuando creé este otro, cuando organizó la tierra tan perfecta como la conocemos. Y Job se dio cuenta de lo pequeño que era. Pidió perdón a Dios. Y al pedir perdón a Dios, Dios le restituyó absolutamente todo lo que había perdido, pero el doble o hasta 3 veces más, no lo recuerdo. Y le dio 140 años más de vida en una abundancia completa y seguramente mucho mayor que la anterior, y con la capacidad de Job de disfrutarla mucho más que antes. Eso es lo que pasa cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón a Dios, cuando reconocemos nuestros errores y nos enfocamos en cambiar, cuando vivimos en gratitud, cuando hacemos caso a esa voz del Espíritu que está en nuestra conciencia, que nos dice cuando estamos obrando mal. Eso es lo que pasa cuando cada día volvemos vulnerables ante Dios y pedimos por su perdón, por su misericordia, y agradecemos por todo su infinito amor. Ese amor con el que restituyó a alguien que no sé por cuánto tiempo lo juzgó, lo señaló, lo criticó, lo trató de injusto. Y tal vez tú lo hayas hecho. Tal vez tú hayas vivido una situación tan difícil o la vengas viviendo por tanto tiempo como Job la vivió después de haber hecho todo bien. Una situación que creemos que no merecemos, porque es que no vemos cómo es posible que la merezcamos y que probablemente no mereces, pero que aún así estás a un solo paso, ir a buscar la cercanía con Dios, ir a buscar su perdón, porque perfectos no somos, y dar gracias por todo lo bueno que no podemos ver incluso en esos momentos de desesperación. Y te aseguro que Dios va a ayudarte, va a restituir todas las cosas materiales, lo que soñabas tener que nunca habías tenido, que ni siquiera habías pensado que ibas a lograr, pero también te dará la mayor alegría,
pero también te dará la mayor riqueza y es la que está aquí dentro del corazón, esa plenitud que no se cambia por nada. Ese es el mensaje que te quería compartir. Te recomiendo que leas la palabra. De verdad que esto es un manual para vivir. Es un manual para vivir. Ahora estoy leyendo el libro de Proverbios. Ya terminé de leer Job. Y es maravilloso ver Dios como obra. Que llámalo Dios, llámalo como quieras. Yo lo llamo Dios porque soy cristiano. Esa es mi creencia. Llámalo como quieras, pero estas son las leyes en las que se mueve la vida. ¿Ves personas viviendo en queja, en amargura, y ves personas viviendo así que sean exitosas? Ninguna no es una persona en la que tú te quieras convertir, así tenga algo de dinero. No es una persona en la que tú te quieras convertir, una persona que vive en queja, en amargura, que no es capaz de valorar todo lo bueno que hay en su vida y de agradecer por eso. Pero incluso ves personas que tienen menos que tú y viven tan alegres, tan felices y tan plenos que aunque tú tengas mucho, quisieras vivir como ellos. Así funciona la vida. Saca la religiosidad y quédate con el mensaje. Y estoy seguro que te puede aportar muchísimo de aquí en adelante. Gracias por apoyar este tipo de videos. Eso me dice que debo seguirlos haciendo. Deja un buen like, deja un comentario si te gustó, qué aprendiste, y nos vemos en el próximo. Chao, parceros.